Hola, hola, buenas noches, gente. Estamos aquí para echar la conversadita de la noche de hoy. Muchas gracias por venir a ver el video. Si te gusta, si eres de la gente que viene a cada rato a ver nuestros videos, dame like al principio del video para que mientras el video corra, YouTube lo sugiera a otras personas. Activa las campanitas de notificaciones, comparte y reparte, como dice Lía, y regresa aquí siempre para que Titi te lo cuente. Señores, todo el mundo tenemos en nuestras vidas cosas que callamos, cosas que no queremos decir de nuestras vidas, porque no todo sale uno a contarlo por el mundo, todo usted no lo trae aquí a la palestra pública, ni siquiera a veces con sus amigos más cercanos. Hay cosas que usted guarda para sus adentros, para su corazón, para su tristeza, para lo que sea, pero que son cosas o tristes o cosas que usted ha hecho que le dan mucha alegría y que tal vez no quiere compartirlas con nadie, o sencillamente no tiene que ser específicamente una alegría, sino una satisfacción. Sencillamente, a lo mejor usted hace una obra de caridad mensualmente o anualmente y eso que usted dona, eso que usted hace, no lo quiere decir. Es válido, es totalmente válido. Usted lo puede hacer. Usted puede tener la mejor amiga o los mejores amigos del mundo y haber tenido un evento en su vida que ese evento no lo quiere compartir con nadie y sencillamente no está obligado a contarlo. Pero, ¿dónde está el punto de lo que quiero venir a hablar esta noche? Quiero venir a hablar de las personas que mienten, de las personas que por ser aceptadas en un grupo, ya sea familiar o de trabajo o de cualquier ámbito social, es capaz de mentir, es capaz esta persona de, para encajar en el grupo, incluso fingir que es de otra nacionalidad que no es. Por ejemplo, yo conocí a una persona que hacía esto. Yo conocí a una persona que llegó y se integra al grupo donde yo estaba y esta persona hablaba e intentaba hablar como los venezolanos. En un principio yo les he dicho que yo trabajo en un lugar donde hay muchos venezolanos y yo específicamente, yo creo que hay más cubanos que venezolanos, pero como los dueños son venezolanos, ella hablaba e intentaba aparentar que era venezolana. Y yo enseguida me di cuenta que esta persona es cubana. Pero yo dije, a lo mejor ella lo hace porque ella cree que como está trabajando para estas personas, ella cree que es la mejor manera de integrarse o de ganarse favores de los dueños, no sé lo que pensaría ella. Hay muchas personas, señores, que yo las veo que llegan a este país con ese tipo de pretensiones o con esa equivocación. Llegan a los lugares pensando, no, porque yo mañana voy a hablar con el dueño. Y tú le dices, bueno, en serio, yo de verdad, cuando yo veo a una persona así, yo digo, y ella, no, no, porque yo no tengo nada que hablar. Tú le dices, mira, yo mañana, hay personas que han trabajado conmigo que llegan y me dicen estas cosas. Yo mañana no puedo venir. Y yo le digo, mira, vamos a decírselo a la supervisora para que ella esté al tanto. Y me dice, no, no, yo quiero hablar con el dueño. Y yo le digo, ¿el dueño? ¿Para qué? No, porque el dueño es el que debe saber que yo voy a faltar. Y entonces ahí es donde usted le dice, señor, usted ve el tamaño de este lugar. ¿En serio usted cree que el dueño va a estar pendiente de que usted que entró ayer venga o vaya a un turno médico o venga o siga viniendo o no venga más? No, de verdad que no. Usted, para eso está el supervisor de su área, usted no tiene que hablar con el dueño. Y es ahí donde yo veo y me doy cuenta que la persona como que se descoloca porque no saben. Hay personas que llegan a los lugares y no saben porque tal vez donde han trabajado han sido lugarcitos pequeños, no saben cómo es el manejo de un lugar grande y entonces piensan, bueno, trabajó a lo mejor en una cafetería donde el dueño estaba ahí cortando panes con ella y ella le podía decir todas las cosas que tuviera o todos los eh, las dudas que tuviera directamente a él y entonces llega a estos lugares
y piensan que pueden hacer lo mismo, ya sea con respecto a una duda o con respecto a yo voy a hablar parecido a los dueños para que me contraten o para que me dejen definitivamente o para que no me saquen cuando venga la temporada baja. Todas esas cosas, usted no sabe. Cada cabeza es un mundo, como decía mi abuelita. Bueno, la cosa es que esta mujer, ella fingía todo el tiempo hablar como las personas de Venezuela. Ella fingía, pero se le notaba que era cubana. Por lo menos yo lo notaba. De hecho, conmigo trabajaba una muchacha que sí era venezolana, que en algún momento lo conversamos y ella me dice, no, pero ella es venezolana. Y yo le digo, no, ella es cubana. Y la muchacha me dice, ¿y por qué tú estás tan segura? Y yo le digo, porque estoy segurísima, esa mujer no es venezolana. Esta mujer está fingiendo. Fíjate cómo ella habla. Y señores, usted puede tratar mucho tiempo con una persona de otra nacionalidad y puede ser que se le pegue, no sé, una frase que ellos digan. Puede ser que se te vaya en algún momento cuando estás hablando con ellos mismos una frase que es más de ellos que tuya, que nosotros también la utilizamos porque es el mismo idioma, pero que tal vez tú en tu país, en tu cultura, no lo utilizas tanto. Son cosas normales. Puede ser que se te pegue algo, pero yo notaba que ella estaba fingiendo. Entonces llega el punto que esta muchacha que trabajaba conmigo, que sí era venezolana, va y le pregunta, dice, ven acá fulana, ¿y tú de dónde eres? Y ella le dice, no, yo soy venezolana. Y yo que estaba cerca y lo escucho, le digo, oye, tú eres venezolana. Y ella me dice, bueno, yo nací en Cuba. Y le digo yo, y mis padres son cubanos. No, 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 pero yo salí de Cuba chiquitica, yo me fui de Cuba con 2 años. Y señores, yo no se lo creí, porque nadie que haya estudiado en otra ciudad, si usted trae a sus hijos para aquí, por ejemplo, ahora usted llega con un niño de 2 años aquí a los Estados Unidos y probablemente ese niño que va a estudiar en las escuelas de aquí, que va a estar desde el círculo infantil, desde el daycare, en en un cuidado aquí con el habla inglés, la pronunciación en inglés, con el idioma inglés, ese niño no va a hablar perfectamente el español. Por más que usted intente en su casa hablarle en español, usted va a intentar hablarle en español, usted va a hablar con el niño para que el niño maneje los 2 idiomas lo mejor posible, pero lo más probable es que el niño se incline más por el inglés, porque es el idioma que habla en la escuela, es el idioma que habla con los amiguitos, es en el idioma que lee. Entonces usted como padre o como familia del niño, como abuelita, va a tener que hacer un esfuerzo, un poquitico de esfuerzo para que ese niño no pierda el idioma de sus padres, el idioma en el que usted quiere entenderse con él. Es muy recurrente que estas cosas pasan en estas ciudades donde hay tantas culturas, pero que esta señora me dijera que ella había sido criada en Venezuela y que ella desde los 2 años había ido a vivir a Venezuela, de verdad, yo no se lo creí. No se lo creí porque ella tenía un acento bien cubano marcado, sencillamente que ella intentaba decir las frases de los venezolanos. Ella intentaba esto de la vaina, de estas cosas que dicen los venezolanos, pero no le quedaba, se le notaba que estaba fingiendo. Entonces, en todo momento yo pensé, bueno, ella lo que quiere es caer bien, ella lo que quiere es integrarse y piensa que así lo va a lograr. Pero no, señores, la persona que es mentirosa, la persona que le gusta mentir y que además ya llega al punto que lo hace por deporte, miente con todo. Bueno, pues esta mujer siguió pasando el tiempo y en algún momento ella empieza a abrirse con la gente y a conversar con la gente allí. No tanto conmigo, pero yo no sé por qué yo siempre escuchaba sus conversaciones o alguien
comentaba delante de mí, no, si fulana, ella vivía en Venezuela desde los 2 años, pero entonces ella ahora para venir para acá, ella mandó a toda su familia para Cuba. Y ahí yo me quedo. Señores, hay veces que la gente dice, no, porque Otaola está histérico, porque para Otaola todo el mundo es policía o todo el mundo es del G2. Y a veces yo estas mismas conversaciones, estas mismas discusiones las tengo con mi esposo. Yo le digo a mi esposo, es que tú dudas de todo el mundo, para ti todo el mundo es seguroso. No, pero es que fíjense las cosas que hacen la gente. Esta persona era una persona de la que tú tienes que dudar, porque esta persona llega y empieza a decir que ella vivió en Venezuela desde los 2 años, pero que a raíz de todos los problemas, de todo lo malo que se estaba poniendo todo en Venezuela, que ya no se podía vivir allí con tranquilidad, ella había determinado venir a vivir para los Estados Unidos y entonces ella había mandado a todo el mundo para Cuba. Y a esa hora yo le digo, ¿cómo que tú mandaste a todo el mundo para Cuba? Dice, sí, yo le dije a mis padres, ustedes se van para Cuba. Y yo le dije, ¿se van para Cuba? ¿Para casa de quién? No, nosotros tenemos una casa muy buena en Cuba, nosotros tenemos donde vivir en Cuba. Y yo mandé a mis padres para Cuba porque mis padres sí, yo no los iba a traer conmigo en esta aventura. Yo vine a sentarme, a levantar cabeza yo y a ver cómo me va. Y ya después que yo esté aquí bien, bien plantadita, bien acomodada, entonces yo empiezo a traer a mi familia. Cosa que no me resultó tan extraña porque eso lo hacen muchas personas. ¿Dónde me empieza a mí a resultar extraña la conversación de esta mujer? Cuando un buen día ella empieza a hablar también de la hija. Y ahí yo le pregunto, pero tú también tienes una hija. ¿Y qué edad tiene tu hija? No, ya mi hija es una mujer. Mi hija está terminando su carrera. Mi hija le va súper bien. Mi hija trabaja y estudia y tiene un puesto buenísimo en un hotel. Ella trabaja en un hotel en Cuba y no sé qué. Una persona que ha vivido en Venezuela desde que tiene los 2 años, dice ella, ya me dice que mandó a los padres para Cuba. Estos padres supuestamente vivían en Venezuela, fueron los que la llevaron a ella para Venezuela con 2 añitos y esta mujer ya es una mujer mayor que yo. Y yo le digo, ¿y dónde fueron tus padres para? No, nosotros tenemos una casa en Cuba muy buena. O ella no me dijo nosotros, ella siempre hablaba en primera persona. Yo tengo una casa muy buena en Cuba y mandé a mis padres para allá. Y entonces yo digo, bueno, puede ser, a lo mejor esta gente trabajaban para el gobierno, eran de estas personas que trabajan en embajada, en esas cosas, y en algún momento dejaron una casa en Cuba y fueron a vivir a Venezuela y el tiempo se les fue extendiendo y se fueron quedando en Venezuela y aún todavía conservan su casa en Cuba, puede ser, dije yo, porque si trabajaban como diplomáticos o como algo de eso para el gobierno, puede ser. Aunque a mí no me terminaba de encajar la manera de ella de hablar. La manera de ella de hablar no era de una persona que había estudiado fuera de Cuba. Además de que ella tenía muchas frases muy cubanotas, que también puede ser, porque si usted se crió con una cubana, con su mamá al lado todo el tiempo, hablándole en español, hablándole como hablan los cubanos, puede ser que se te haya pegado eso. Entonces, uno intenta creerle a la gente, uno intenta como darle historia de la gente. Bueno, la cosa es que ella ya dice que había mandado a sus padres para Cuba, que su hija trabajaba en Cuba, que tenía muy buen trabajo, que ella los había sacado de Venezuela y los había mandado para Cuba. Y a su marido también. Y yo me quedo así. Un día ella empieza a hablar del marido y dice, no, a mi marido también lo mandé para Cuba. Y yo le digo, milagro
ustedes siendo un matrimonio, no vinieron tú y tu marido para acá a echar para adelante y después, bueno, traías a los viejos y a tu hija. No, 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 si mi hija ya es una mujer y mi hija no tiene ninguna situación. A mi hija le va muy bien en Cuba, tiene tremendo trabajo. Ese fue el día que me contó que la hija tenía el mejor trabajo, los mejores estudios, que estaba por graduarse, que esto, que lo otro, que tiquitiqui, que tacatac. Y yo me quedé frita porque yo dije, bueno, ¿cómo es que si ella sacó a la familia de Venezuela hace poquito porque estaba mala la situación? ¿Cómo es que ella vive en Venezuela desde los 2 años y la hija tiene trabajo en Cuba, tiene el mejor trabajo, tiene esto, tiene lo otro? Si la hija supuestamente hasta ayer estaba viviendo en Venezuela, ¿cómo es que llegó a Cuba? Y está como dice ella que está. Bueno, también me extrañó eso, pero yo sigo oyéndole el cuento. Cuando pasa un tiempo y entra allí al trabajo, entra a trabajar con nosotros un señor que desde los primeros días, como que yo los veo a ellos como que con mucha afinidad, y ellos empiezan a sentarse juntos para almorzar. Y yo decía, qué raro esta mujer, que ella sí se veía que era un poquito como que clasista. Ella tenía una cosa que ella, llegó el punto que ella allí se quería adueñar de los empleados. Ella, para tú agarrar un muchacho para darle una orden de que hiciera cualquier otra cosa, ella llegó al punto que te decía, no tienes que decírmelo a mí. Y yo un día le dije, no, pues es que yo no te tengo que pedir permiso a ti para utilizar a uno de los trabajadores de este departamento. Tú estás equivocada. Entonces tú te das cuenta que es una persona que tenía su cosita, su cosa mental. Ella quería ser ella la protagonista de la historia. Y llegó el momento que tú tienes que decirle, oye, no es así. Tú tienes aquí el mismo rango que tengo yo y yo no te voy a pedir permiso para decirle a uno de los muchachos que necesito que haga otra cosa que la que está haciendo. No es así. Bueno, pues ella empieza con este hombre que era uno de los ayudantes de allí del departamento a almorzar con él, conversaba mucho con él y a mí eso me extrañó mucho porque ella no era como que de mezclarse con la plebe. Ella era medio que distante con las personas, sobre todo con las personas que no tenían su mismo nivel en los puestos de trabajo. Con las personas que estaban bajo su mando, ella como que era, esta es tu clase y esta es la mía. Tú allí, yo aquí y no sé qué. Incluso conmigo, que estábamos en el mismo lugar, ella tuvo su cosita. Entonces yo decía, ¿cuál es el nivel, el grado de amistad de esta mujer con este hombre? Pero bueno, tampoco era cosa que me interesara mucho. Un buen día nos ponemos de acuerdo para hacer una actividad y esta señora se aparece en la actividad con este hombre y lo presenta como su esposo. Señores, ahí yo me quedé. Yo dije, bueno, ¿y ella hasta dónde nos va a tener en este juego de hoy cuento una cosa, mañana la otra? Y lo más cómico, señores, estas personas que mienten tanto, cuando usted le hace una pregunta puntual de algo que tú te das cuenta que ella está mintiendo, tienen una habilidad para fabricar un cuento nuevo y sacarte y volver a descolocarte. Y entonces cuando ella llega y presenta, no, es que él es mi esposo. Y yo le digo, pero tu esposo no estaba en Cuba. Y ella se queda así, mira al hombre y no sé qué. Y dice ella, no, no, lo que pasa es que cuando yo empecé a trabajar, yo no quería decir que él era mi esposo, yo no quería, porque yo, como yo lo traje a él a trabajar ahí, no quería, porque hay lugares donde dicen que no pueden trabajar los matrimonios, y entonces yo, para evitar que nos fueran a echar a los dos, yo nunca dije que él era mi esposo, pero él es mi esposo. Mire, señor, usted, para no decir
que esta persona es su esposo, no tiene que inventarse un cuento de que usted ha mandado a su esposo a Cuba, como usted había dicho antes, porque ella lo había dicho así, no, mi esposo también lo mandé para Cuba, y a mi hija la mandé, y a mis padres lo mandé para Cuba. Bueno, llega un momento en que ella pide un permiso para viajar a Cuba porque ella supuestamente tenía a su papá ingresado en un hospital y tenía que viajar. Ella se va, le dan el permiso y ella se va. Ella se desaparece del trabajo como por 2 semanas. Cuando ella regresa y le dice a la jefa que ella imagínese en Cuba cómo estaba la situación, le dice ella a la jefa, imagínese cómo estaba la situación, no hay un carro, no hay un taxi, no hay nada, una situación horrible. Entonces yo era la que iba y venía del hospital porque mi madrastra, la esposa de mi papá, ya está viejita también y yo no la puedo tener a ella en ese corretaje. Yo era la que estaba en eso, ya gracias a Dios lo dejé en la casa de alta, si no yo no hubiera podido regresar. Yo hasta que no lo dejara en la casa a buen resguardo, sabiendo que por lo menos está ahí cuidado con su esposa, yo no hubiera venido para acá porque yo no la puedo dejar a ella en las carreras del hospital porque ella no hubiera dado para eso, la verdad. Y ahí es donde yo le digo a ella, ¿y tu mamá? Y ella me dice, no, mi mamá está en Cuba, pero mi mamá y mi papá llevan muchos años separados y yo no voy a obligar a mi mamá a que esté cuidando a mi papá cuando él tiene su mujer. Y yo le dije, pero no era que tú habías mandado a tu mamá y a tu papá para Cuba hace un año atrás, ahora cuando tú empezaste, que llegaste aquí. Tú habías mandado a tu mamá y a tu papá para Cuba. ¿Cómo es que llevan años separados? No, 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 mi mamá y mi papá llevan años separados. Y yo sí los mandé para Cuba, pero cada uno por su lado, porque ellos están separados hace años. Y yo me quedo así, digo yo, y la casa de la que ella habló, que ella dijo, yo mandé a mi mamá y a mi papá para Cuba porque yo tengo una muy buena casa en Cuba. ¿A quién pusiste a vivir en esa casa? ¿A tu mamá o a tu papá? Porque estaban separados y eso tú nunca lo dijiste. Entonces, señores, son cosas que van cayendo así por su propio peso. Al marido supuestamente también lo había mandado para Cuba y el marido estaba aquí. Que les voy a decir la verdad, la impresión que me daba a mí es que ella o no tenía marido, o al marido que mandó para Cuba, que lo dudo, para mí ella no tenía marido, y ella se encontró con este hombre aquí, se cayeron bien, se empataron y empezaron una relación y ella le dio por decir al otro día que ese era su marido sin acordarse que ella había dicho antes que ella había mandado a su marido para Cuba. Entonces, todo el tiempo esta mujer decía mentiras. Cuando ella llega de Cuba, que ella le dice a la jefa que ella había tenido que cuidar a su papá, que era mucho el desastre, que no sé qué, que los hospitales en Cuba, que aquí, que allá. Y ella hace un cuento, pero un cuento que aquello fue una película y todo tú oías en cada detalle que ella daba una incongruencia, una cosa que no encajaba con lo que ella había dicho antes. Y el final del cuento y todas esas cosas y toda la historia larga que hizo es para decirle a la jefa que ella no va a seguir trabajando allí porque ahora con la nueva situación que ella tiene de que a cada rato va a tener que estar yendo a Cuba, ella lo mejor que hace es hacer Uber para poder estar más pendiente de su papá que está viejito y enfermo y que ella lo que va a hacer es quedarse haciendo Uber que le da más tiempo de libertad para ella si tiene que viajar, si tiene que no tiene que estar pidiendo permiso y que ella no iba a seguir trabajando con nosotros. Entonces yo viendo esto, cuando esta señora se fue de ahí, yo le dije a mi esposo, yo que siempre estoy discutiendo contigo, diciéndote que tú dudas de la gente, diciéndote que para ti todo el mundo es del G2. Óyeme, tú sabes que a mí esta mujer me ha parecido tan sospechosa por todas las cosas que dice que no son ciertas,
y que tú te das cuenta que es una mentira sobre la otra, mal elaborada. Mal elaborada. Señores, y después, así mismo como a nosotros nos hicieron creer, yo no estoy diciendo ni afirmando que esta mujer sea de la seguridad del Estado, porque no lo sé. Pero yo me pongo a pensar, así mismo como a nosotros nos dijeron que usted sale de Cuba y usted sale pensando que de verdad usted es muy culto, usted sale de Cuba porque a usted en Cuba le dijeron que Cuba es el país más culto del mundo y usted se lo creyó. Y usted sale al mundo y usted se da cuenta que usted está no en pañales, usted está en taparrabo, porque usted no sabe nada de nada, usted no sabe lo que es abrir una cuenta de banco, usted no sabe lo que es manejar un crédito, usted no sabe cómo se compra nada, usted no sabe, bueno, miren a la diosa, que es una persona que ha vivido fuera de Cuba, que ha vivido en Europa, y llegó aquí y ella pensó que porque tiene dinero, ella podía ir a un concesionario y comprar su carro. No, sí, yo voy a dar un dinero y yo... No, tienes que tener un historial, tienes que tener un crédito. Bueno, de hecho lo pudo resolver en otro lugar también. También es la diosa. Tiene gente que darán fe de que ella lo puede hacer. Porque si no, a lo mejor si vamos usted y yo, a lo mejor no nos los venden. Y es así, porque es una situación difícil. Por eso la gente dice, no, porque es difícil y uno llega y se encuentra con todo. Sí, es verdad, es difícil, pero es difícil el primer año, los 2 primeros años, hasta que usted logra encaminarse. Ya cuando usted se encamina y usted le coge el ritmo a la vida, usted se da cuenta que no, que tan difícil no es y que todo lo que usted, todo el esfuerzo que usted pone para lograr lo que usted quiere en la vida y lo logra, si se esfuerza, es recompensado. Si tú dices, por ejemplo, yo digo, yo me levanto a las 4 de la mañana, yo me levanto a las 2, a las 3 de la mañana, pero yo cuando voy a pagar algo, yo lo pago tranquilamente porque yo sé que en mi casa hay comida y que no me voy a quedar sin pagar, por ejemplo, la luz porque esté pagando otra cosa, que yo tengo para pagar mis cuentas con tranquilidad, gloria a Dios. Usted dice, bueno, el esfuerzo valió la pena. Pero qué jodido que haya que vivir en esta ciudad donde usted sí sabe en qué condiciones usted llegó y por qué llegó. Y en estos días quiero traerle un cuentecito bien fuerte de cosas que nos pasaron, porque yo le dije, ayer yo le estaba hablando de esto a mi esposo y yo le digo a mi esposo, tú tienes que hacer el cuento de, por ejemplo, cuando la escolta de Ramiro Valdés te persiguió por toda La Habana y llegaron a la casa y tenías el carro circulado y te sacaron de la casa pensando, no sé, que todo el mundo pensó que mi esposo había hecho algo muy grave. Mi esposo estaba parqueado en un lugar el día que él salió de haberle dado un tiro a la querida y prácticamente por estar ahí, por él haberlo visto al salir de casa de la querida ese día, ya mi esposo se buscó un problema. Entonces son cosas que uno dice, pero ¿por qué? ¿Por qué tengo que vivir perseguido? ¿Por qué tengo que vivir así? Pero no te vayas a pensar que todo el armazón de la dictadura y que el G2 de Cuba, como dicen mucha gente, es el que mejor funciona y que la seguridad del Estado cubano es la mejor entrenada en el mundo. Todo eso es mentira, señores. Puede haber una persona como esta que me encontré yo, que decía tanta mentira que ya no hilvanaba una idea con la otra. Puede suceder. Puede haber una persona que está a lo mejor al lado tuyo, actuando chabacanamente, actuando de la manera más fea, más despectiva, y ser de la seguridad del Estado. Y puede haber una como esta, que quería aparentar que ella era hija de no sé quién y que ella desde los 2 años había salido de Cuba por trabajo de los padres, por no sé qué. Y ser o de la seguridad del Estado y no sabía ya ni hacer bien su trabajo porque ya no coordinaba bien las ideas, o es una mentirosa compulsiva, pero nunca descartemos la posibilidad de que esta gente, y no es estar paranoico,
Yo soy la primera que siempre discuto con mi esposo y le digo, ay, tú no puedes pensar que todo el mundo... Pero señores, si usted vivía en Cuba y usted tenía un hombre en la esquina de la cuadra que llevaba años, 5 o 6 años sin trabajar y a ese hombre nunca nadie le tocó la puerta y tú en un momento te quedaste sin trabajo o te quedaste interrupto y fueron y te tocaron, óigame, porque usted está trabajando o no está trabajando, ¿no? Porque estamos pasando para analizar quién trabaja y quién no, porque somos del comité militar. Y pasaban y te tocaban la puerta para averiguar por qué tú estabas ahí todos los días. Sin embargo, habían personas que trabajaban, nunca trabajaron, y usted no los veía tocándole la puerta, que me pasó también a mí en Cuba, que me pasó también de ir a tocarme la puerta ya cuando nosotros estábamos por venir, a ver por qué mi esposo no trabajaba, cuando en mi cuadra había más de 5 machangos que nunca trabajaron. Entonces, señores, lo que quiero decirles con esta conversadita, que usted a lo mejor dirá, ¿qué quiere decir ella con estas cosas? Bueno, primero hacerle el cuento de la tipa mentirosa. Mentirosa a matarse. Para mí era una mentirosa, pero no descartemos ninguna opción. Y cuando usted vea a una gente que para convivir en un medio tiene que hacer tantas historias extrañas, dude por si acaso. Dude por si acaso y no se abra en el primer momento con esa persona. No le dé a conocer cosas de su vida. No le diga cosas de su familia. No puedes abrirte con una persona de la que tú estás dudando porque tú te das cuenta que todos los días te hace un cuento nuevo. Todos los días te hace un cuento distinto. Todos los días esta mujer se pone una careta nueva. No te puedes abrir con ella. Vamos a cuidar las cosas que decimos. Las personas que siguen a la señora del canal de las emociones, no sé si en algún momento han escuchado una historia que ella ha hecho varias veces, lo ha dicho en su canal, de un día que estaba ella con uno, creo que fue con su primer matrimonio, con uno de sus esposos, conversando en un restaurante y ella le dice empiezan a conversar con la gente de la mesa de al lado y al otro día fueron a su casa en La Habana, o sea, la casa de la madre, a registrarle la casa a la madre y fueron directo a lo que ella, o sea, su esposo había dicho algo que no tenía que decir y al otro día le estaban registrando la casa de su mamá. Entonces, sí puede ser que haya gente al lado tuyo escuchando lo que no tiene que escuchar y sí puede ser que haya gente prestada para lo que no se tiene que prestar. Señores, hay gente buena y gente mala en el mundo. Hay gente que obra para bien y hay gente que obra para mal. Definitivamente es así, gústenos o no. Entonces vamos a tener mucho cuidado, vamos a tratar de ser más felices cada día, vamos a tratar de tener empatía con las personas, de llevarnos todos bien, pero siempre cuide su integridad y cuide también las cosas que usted habla. Y cuando usted vea a una persona que es sospechosa de mentir, no confíe en ella. Muchas gracias por ver el video. Active las campanitas de notificaciones para que se entere cada vez que subimos un video. Comparte y reparte, como dice Lía, y regresa aquí siempre para que Titi te lo cuente. Bye.